Ahí estamos grabando. Bien. Hoy día entonces vamos con la clase número 3 del curso de Sagrada Escritura. La clase pasada terminamos de ver la unidad número 1, que tenía que ver acerca con una introducción, entendiendo que eran los elementos más básicos que nosotros tenemos que saber acerca de la escritura. Y hoy día entonces entramos ya a la unidad número 2 y que tiene que ver con la tierra de la Biblia. Y la tierra de la Biblia, dentro de esta unidad vamos a conocer geografía, arqueología e historia bíblica. Y hoy día vamos a ver entonces la geografía. Esta segunda unidad se llama la tierra de la Biblia. Aquí yo les puse un mapa más o menos de la tierra de Palestina o del reino de Israel. Y esto que es conocido como la media luna fértil es lo que nosotros, al empezar a leer el Antiguo Testamento y cuando sobre todo entramos en el Génesis, a leer, por ejemplo, la vida de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ya se van a referir a esta zona que, como ustedes ven, está con marcador negro y que forma como una media luna, en la cual cruza tierra de Mesopotamia, Palestina como tal, y acá el norte de África, principalmente Egipto. Y toda esa zona era conocida en esos años, también por las otras culturas, como la media luna fértil. El adjetivo fértil nace a raíz de que se va a producir un vergel en esa zona a causa de los ríos que atraviesan esa zona y que principalmente van a ser los ríos Tigris y el río Éufrates. Y ambos ríos van a desembocar en el Mar Muerto. La media luna fértil es una geografía que no tiene límites y no tiene barreras, en el sentido de tal como el dibujo anterior, ¿cierto? Mostraba que atravesaba, digamos, tres o más lugares donde habían asentamientos de poblaciones, de comunidades, de pueblos que estaban en desarrollo en aquellos tiempos. La media luna fértil hoy día está conformada o tiene frontera, a diferencia, como le digo, de lo que es la tierra bíblica, y donde hoy día encontramos en ese mismo sector denominado la media luna fértil, nos vamos a encontrar con Siria, con el Líbano, con Irak, con Jordania, con Egipto. Y va a tener su centro hoy día, aquella región, Israel y Palestina. Ya nuevamente les pongo el dibujito porque obviamente en geografía siempre uno tiene que estar trabajando o revisando un mapa que nos vaya clarificando un poco dentro de las lecturas y también para apoyarnos dentro de lo que es el contexto de la lectura que estamos haciendo. La media luna fértil era un paso y a la vez era un cruce, en el cual habían dos caminos en los cuales se producían esta comercialización, digamos, dentro de esa zona, y que unía principalmente Mesopotamia con Egipto. Y para ello se usaban dos caminos, ¿ya? O dos pasos o dos cruces, y que uno era por la costa del Mediterráneo, a la que se le llamaba Vía Maris o Camino del Mar, y también el Camino Real,
o vía regalis, que era el camino que se hacía interno, o sea, se hacía a pie. Entonces, en el sentido general, nosotros vemos que el país de la Biblia es un camino que no solamente va a unir Mesopotamia con Egipto, sino que en el cual nos va a narrar dentro de las historias que quedaron escritas en el libro sagrado, pueblos ya que estaban en desarrollo en aquel entonces, principalmente en el Antiguo Testamento, porque ya en el Nuevo Testamento ya, digamos, la civilización está más asentada, está más avanzada, pero en el Antiguo Testamento nosotros nos vamos a ir dando cuenta en las lecturas que podemos hacer de manera particular y cuando nosotros veamos también en este curso la historia de cada libro, el contenido de cada libro del Antiguo Testamento, nos vamos a ir dando cuenta cómo estos pueblos, algunos se desarrollaron y se han mantenido hasta ahora, pero hay otros que también desaparecieron. Por lo tanto, la escritura también contiene mucha historia, historia que sirve de aporte también a lo que nosotros conocemos como la historia universal y que tiene que ver justamente con el desarrollo de la civilización en la antigüedad y que de una u otra manera hoy día también nos influye como mundo en aquella misma zona en la cual se desarrolla la historia de la Biblia. Aquí yo les vuelvo a poner otro mapa, principalmente de Mesopotamia, donde aquí ustedes ven que están los dos ríos, ya los dos ríos Tigris y Éufrates, que van a atravesar no solamente Mesopotamia, fíjense que va a atravesar lo que es hoy día Arabia, ya aquí está Ur de los caldeos, que es de donde el Señor va a llamar a Abraham y lo va a convertir en el patriarca de su nación que va a formar con la descendencia de Abraham y que estos ríos van a llegar, ¿cierto? Y van a terminar de fluir o van a sentarse ya en el Mar Muerto, que hoy día forma parte de lo que es la nación de Israel. Aquí yo les puse también para que ustedes vean cómo era el, el camino, digamos, que se recorría para usar el mar, la costa del mar, cómo se usaba aquel camino por el Mediterráneo, que era mucho más rápido, obviamente, que estarlo haciendo en caravana y caminando. Y aquí un dibujo de aquellos tiempos donde marcaban digamos, las direcciones que tomaban para poder comercializar entre los pueblos por la costa. Siguiendo siempre con la media luna fértil, nosotros tenemos que entender que la geografía bíblica es la aplicación de la geografía universal, pero llevada al contexto del desarrollo de las historias bíblicas. Por eso que es importante que nosotros conozcamos y manejemos, obviamente no vamos a poder manejar en profundidad, pero sí tener los conocimientos básicos en geografía para que cada vez que nosotros tomemos una lectura de algún pasaje del Antiguo Testamento, ya sea del Pentateuco, sea de los libros históricos, sea de los profetas, e incluso el libro de Job, que es un libro eh, sapiensal, nosotros podamos inmediatamente tener en nuestra mente, en la medida que vamos haciendo las lecturas, tener el contexto geográfico, tener más o menos claro dónde se desarrolla, qué pueblos o ciudades estaban cercanas, y así nosotros poder ir entendiendo también el contexto de las historias. Porque uno de los grandes problemas que tenemos cuando nos enfrentamos a la lectura de la Biblia es que como no conocemos
ni la historia, ni la geografía, ni la arqueología bíblica, es que se nos hace tan difícil y tan complejo poder entender las lecturas, porque no conocemos, por ejemplo, las costumbres de los tiempos, porque tal como dijimos en la primera clase de este curso, de que la Biblia, tal como nosotros la tenemos hoy día, se demoró 1600 años en escribirse. Entonces, no fue, digamos, sencillo poder tener toda la escritura como la tenemos hoy día, y eso también hace de que nosotros no podamos muchas veces comprender algunas costumbres que tienen los pueblos, sobre todo si no conocemos, como les digo, la geografía y principalmente la historia bíblica, porque así nosotros podemos darnos cuenta por qué el Señor es tan diferente, se presenta de manera diferente o le exige a su nación cosas tan diferentes en los distintos periodos del desarrollo y de la evolución del pueblo santo, y que tiene que ver justamente con el contexto geográfico y el contexto histórico. También vamos a ver de que el país de la Biblia principalmente está situado en el Mediterráneo, en la zona mediterránea, porque esto comprendemos de que aquí está el mar Mediterráneo. Entonces, la parte oriental del Mediterráneo va a ser en este sector donde se va a desarrollar toda la historia que están contenidas en la escritura. Y obviamente, como frontera natural, nosotros vamos a tener el este de Europa, porque acá en esto actualmente está Turquía, pero de aquí ya comienza el cruce que hay y se llega a Grecia, y de Grecia prácticamente uno ingresa a Europa. ¿Ya? El norte de África, donde justamente está Egipto, nosotros vamos a conocer después que a través de la visita de la reina de Saba a Salomón, también después vamos a leer en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, cómo un etíope viajó para conocer acerca de este Jesucristo, y que en su regreso a Etiopía, el Señor le manda a Felipe para que le explique las escrituras, ¿ya? Entonces, y lo otro que vamos a tener a este lado, al lado derecho, digamos, del mapa, va a ser lo que hoy día nosotros conocemos como Asia. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta de que esta zona, que es la media luna fértil, va a tener 3 fronteras naturales con grandes también civilizaciones, como lo son los egipcios en África, en Asia, que va a ser todo el desarrollo, ¿cierto?, de las culturas también preponderantes hoy en día, y también Europa, con toda la influencia que tenía Europa, sobre todo en lo que es la conquista de América. Y el mar Mediterráneo, ustedes se van a dar cuenta de que baña casi toda esta zona en donde se va a desarrollar la historia de la Biblia, y que hoy día estas costas del Mediterráneo bañan lo que conocemos como Siria, Líbano, ¿ya?, Israel, Egipto, esta es la península del Sinaí, ¿ya?, y también Gaza. Primero que nada, tenemos que tener sumamente claro que el conocimiento de la geografía de Palestina es sumamente importante para poder, como dije anteriormente, comprender las lecturas bíblicas, sobre todo las del Antiguo Testamento. Porque los hechos históricos que se narran en ambos testamentos se desarrollan en un marco o en un cuadro histórico. Y conociendo este, obviamente, vamos a poder entender no solamente las palabras con las cuales nos narran los hechos los autores,
sino que también vamos a poder entender las profecías que salieron de bocas de los profetas, tanto mayores como menores, que están así designados dentro de lo que es el canon bíblico, y justamente poder comprender a profundidad principalmente las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo, enseñó y declaró durante su ministerio. Porque nosotros tenemos que entender que en el caso del Señor Jesucristo, Él habló con parábolas, con imágenes, e imágenes sacadas de lo cotidiano de que se vivía en el tiempo de Israel. Los profetas también van a usar imágenes de vivencias y situaciones del día a día del pueblo de Israel. ¿Ya? Y aquí obviamente tenemos la parábola, por ejemplo, del buen pastor. La Tierra Santa, como hoy día se le denomina a la nación de Israel principalmente, porque no se le llama Tierra Santa a todo ese sector denominado como media luna fértil, pero en la escritura, cuando se habla Tierra Santa, no solamente se hace referencia a lo que es hoy día, que nosotros conocemos como Israel, sino que se extiende a toda la parte geográfica que, como dije en un comienzo, se denomina la media luna fértil. Entre los egipcios, la Tierra Santa recibía 3 nombres: Retón, Or y Canaán. Entre los asirios, que eran otras culturas que estaban desarrolladas mucho antes que la nación de Israel, eran conocidas con las expresiones Matbet Umri, que quiere decir tierra de la casa de Omri, como Matbet Yaudi, que es tierra de la casa de Judá. En los textos cuneiformes, cuando hablo de textos cuneiformes, tenemos que entender que en lo que era Mesopotamia, que era un imperio, digamos, que dominaba aquella región, habían 3 lenguas que se hablaban. En esa media luna fértil habían 3 lenguas que eran comunes en los sectores, que se conocían, porque si no se conocieran y no se manejaran, no habían podido realizar comercio e intercambio, digamos, de sus productos. Y esos idiomas en los cuales fueron escritos estos textos era el persa antiguo, el babilónico y el elamita. Y juntamente con los textos fenicios, a esta zona se le denominaba también Canaán, muy similar a lo que Egipto llamaba Canaán, con, con la finalización de la consonante M, pero para los persas, los babilónicos y los elamitas era Canaán con terminación en consonante N. El nombre más conocido, fíjese, en aquellos tiempos ya era Palestina, y en asirio se le denominaba Mat-Palatsu o Piliztu, como también lo denominaban los filisteos, entendiendo que los filisteos van a ser los peores enemigos de Israel durante toda la historia de esta nación, desde su nacimiento y su desarrollo, y que está contada, ¿cierto?, y narrada en el Antiguo Testamento. En la Biblia esta zona recibe varios nombres, y el más frecuente es el nombre de la tierra de Israel, que nos lo dice en el libro de los Jueces, capítulo 19, versículo 20. Pero también en las Escrituras vamos a encontrar los siguientes nombres: tierra de Canaán, tierra de los hebreos, tierra de promisión, tierra de Yahvé y tierra santa.
cada una de estos nombres están con las citas bíblicas para que después ustedes las cotejen. Los griegos también designaron a esta región con la expresión también de Canaán. No la puse, pero es también con Canaán. Y los romanos la designaron como la provincia de Judea o de la Siria Palestina, que obviamente nosotros, estos nombres que con los que designan los romanos son los que más conocemos, pero principalmente a las zonas hoy día que está comprendida entre Palestina e Israel, porque tenemos que entender que actualmente el pueblo de Israel tomó una zona que correspondía a Palestina, y eso se logró a un tratado que se realizó en el año 1948. Después del Imperio Romano, la nación de Israel desaparece como país porque quedan todos diseminados, y no va a ser hasta el año 1948 cuando ellos vuelven a tener una extensión de tierra, y esa extensión de tierra fue tomada, se le fue expropiada, si podríamos decirlo, por medio de un tratado a lo que hoy día conocemos como Palestina. Por eso que hoy día está este conflicto palestino e israelí, porque los palestinos consideran que es injusto lo que se les hizo a ellos de quitarle parte de su territorio para dárselo a la nación de Israel. Y por lo mismo la nación de Israel está contenida en un país que, si mal no recuerdo, no es superior a lo que es la cuarta región. Y ahí está todo el país de Israel. El término Palestina como tal no aparece en la Biblia, ¿ya? Sino que este viene a derivarse por el término Pelislim, que los filisteos en el siglo XII a.C. le dieron a esta región, a este lugar, cuando ellos habitaron lo que nosotros también vamos a conocer por medio de las lecturas del Nuevo Testamento, lo que es el Monte Carmelo. Aquí vemos entonces nuevamente un mapa donde yo les muestro cómo estaban algunos pueblos. Por ejemplo, arriba estaban los fenicios, ¿ya? Está Judea, está la región de Judea, está la región de Samaria, está la región de Galilea. Estamos aquí en la costa del Mediterráneo, donde tenemos Jope, Cesarea, que son ciudades conocidas, ¿cierto? Principalmente por los evangelios que nos narran el ministerio del Señor Jesús, y algunas de las ciudades más conocidas como Belén, Jerusalén, Betania, Nazaret, que está arriba, Naín, ya donde también se nos habla de esta viuda de Naín, que es mencionada digamos, en el encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Bueno, a partir del año 135 después de Cristo, va a ser el Imperio Romano quien va a dejar el nombre de Palestina como tal y le va a quitar los otros nombres, digamos, con el cual se solía también mencionar la región, y va a quedar solamente como Palestina. Por eso que después los padres de la iglesia, cuando ellos van escribiendo sus cartas a las diferentes iglesias, van a hacer mención de Palestina, pero haciendo referencia a esta zona que es comprendida como la nación de Israel.
Los límites y extensión de Palestina, dentro de lo que es el Antiguo Testamento, era bastante amplio. Y la nación de Israel nunca llegó a ocupar la extensión que el Señor les dijo que iban a ocupar. Tenemos que recordar que ellos, cuando estaban en el desierto y iban dirigidos por Moisés y Aarón, su hermano, luego de estar caminando y erráticamente durante 40 años en el desierto, el Señor les dice de que van a llegar a la tierra prometida. Y la tierra prometida es Canaán. Y el Señor a Moisés le da los límites que va a tener la nación de Israel en esa tierra donde ellos tenían que llegar a conquistar, pero donde en cada conquista iban a ir respaldados de este Dios que ellos habían conocido, que este Dios se les había presentado, no solamente en Egipto, sino que durante el caminar de los 40 años en el desierto, y a los cuales ellos decidieron tenerlo como su Dios y su guía. Tristemente, por falta de fe, por falta de confianza en el Señor, en Dios, en Yahvé, en Jehová, como se dice en el Antiguo Testamento, es que ellos no van a poder conquistar toda la tierra que Dios le va a dar. Pero lo que sí nos indica la Escritura es justamente la extensión que iba a tener tanto al norte, al sur, al este y al oeste. Y la extensión debía ser, por ejemplo, hasta el torrente de Egipto, es decir, que tenía que, sabiendo que el torrente de Egipto se refiere a lo que es el río Nilo, y debía llegar hasta el río Éufrates, que desde aquí es el río Éufrates, ¿ya? Y también daba ciertas indicaciones con las entradas o mencionando pueblos, ya para que uno se pudieran hacerse ellos la geografía de lo que tenían que alcanzar como nación en esta nueva tierra que Dios se lo prometió a los patriarcas, y de cuál iba a formar una nación tan extensa como las estrellas del cielo, y que iba a ser tan incontable también como la arena del mar. Dentro de lo que es la nación de Israel, la nación de Palestina, yo aquí están marcados con 4 colores, porque estas son las regiones en las que se divide la Tierra Santa. En rojo es toda la zona costera. En verde, en las el primer cordón montañoso, que es denominado como Cisjordania. En azul está el valle. ¿Por qué está el valle? Porque obviamente aquí en amarillo hay otro cordón montañoso que es la Transjordania, y ustedes comprenderán que en medio de 2 cordones montañosos, uno más alto y otro más bajo, se forma siempre un valle. Y justamente en este valle está el río Jordán, y que va a terminar como límite, digamos, el río Jordán tiene el mar Muerto o el mar de sal, como dice acá en este mapa. Si nosotros lo miramos de arriba con textura, así es geográficamente la región de Palestina. Tenemos la zona costera, tenemos este primer cordón montañoso, que es la Cisjordania, que es donde están los montes más altos. Tenemos en el medio el valle,
donde está el río Jordán y el Mar Muerto, de aquí arriba el lago Getsemaní, y tenemos acá el segundo cordón montañoso, que es la Transjordania, que son montes más bajos, montañas más bajas, y aquí el último es el desierto, que ahí comienza el desierto de Arabia. Palestina era la tierra propia de los cananeos. El pueblo que gobernaba aquel lugar, y según lo que nos indican los últimos capítulos del Éxodo, es justamente que los cananeos dominaban aquella región. Y es por eso que en la escritura nosotros siempre nos vamos a encontrar con el apelativo de la tierra de Canaán. Y los cananeos se dividían en varias familias o pueblos. ¿Ya? Todo el territorio se llamaba tierra de Canaán. Y esa tierra estaba compuesta por diferentes pueblos, siendo los más mencionados, porque hay muchos que se mencionan, pero estos se mantienen, digamos, en todo el Antiguo Testamento, ya que se hace mención de ellos, que son los geteos, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos. Acá yo les pongo otro mapa donde ustedes ven, por ejemplo, la distribución que había de algunos pueblos. Por ejemplo, están los hititas, están los amorreos, los filisteos están en la costa mediterránea, ya los amalequitas. Tenemos hacia el lado de Transjordania, ya para el desierto, los amonitas, ya en lo que es el cordón de la Transjordania, los amorreos. Toma también Transjordania y parte del desierto Moab. ¿Ya? Aquí arriba del Getsemaní tenemos los heveos o jebeos. ¿Ya? Y bueno, los cananeos era una de las familias que habitaban las regiones próximas al Mediterráneo y que también los podíamos encontrar en los valles ya del Jordán, y el nombre de cananeo deriva de un antepasado de ellos llamado Canaán, y que Canaán viene siendo nieto de Noé, porque Canaán fue hijo de Cam, recordando que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, o Jafet, perdón, Jafet, Cam y los amorreos, lo mismo que los geteos y los jebuseos, van a ocupar la parte montañosa, tanto de la Cisjordania, como hoy se conoce, y la Transjordania. Los geteos residían en las cercanías ya de Hebrón. Los jebuseos tenían su sede principal en Jebus, y de allí, de ese Jebus, de aquella palabra, va a derivar después la ciudad que nosotros conocemos como Jerusalén. Los jebeos se establecieron, dice, en Gabaón y Siquem, y desciende también de los hijos de Canaán, o sea, también ellos descienden de Noé. Los gergeseos es una tribu que figura entre los hijos o descendientes de Canaán, y probablemente habitaron hasta el lago de Tiberíades, aunque no se puede determinar su territorio. Los fereceos ocupaban lo que vamos a conocer después con la ciudad de Betel y la llanura que rodea la ciudad de Bet-Sam y parte de Jezreel. Los amalecitas vivían al sur de Palestina y se extendían por la península del Sinaí. Este pueblo de los amalecitas fueron aniquilados por los israelitas, es decir, en la conquista de Canaán, Israel
termina con este pueblo y llega un punto que después no se menciona nunca más este pueblo porque justamente lo aniquiló la nación de Israel. Los moabitas y los amonitas van a habitar la región montañosa de la Transjordania. Y tenemos que recordar que Moab y los moabitas y los amonitas son descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, que cuando el Señor destruyó Sodoma y Gomorra y mandó ángeles diciéndole a Lot que tenía que arrancar con su familia, y ellos al salir en el camino, Lot se dio cuenta que no iba a alcanzar a llegar al monte donde los ángeles le habían dicho que tenía que llegar, entonces le dicen si pueden llegar a un monte más cercano, a lo cual los ángeles le dicen que sí, que vayan a ese monte cercano. Y una vez que se destruye Sodoma y Gomorra, y viendo sus hijas de que quedaron solamente ellas, no había más varón, no encontraron mejor idea que emborrachar a su padre, Lot, y estando en un estado de ebriedad, ambas se acostaron con su padre y concibieron de su padre estos hijos, que fueron los grandes enemigos de Israel. Y los filisteos, que son conocidos, digamos, principalmente porque David, que es uno de los personajes más prominentes del Antiguo Testamento, ¿cierto? De los filisteos va a salir este gigante Goliat, ante el cual David, siendo un muchacho aproximadamente entre 16 y 17 años, se enfrenta con este gigante que tenía aterrorizado a Israel y logra con 5 piedrecitas y su honda derribarlo y así darle la victoria a la nación de Israel. Ya por eso que los filisteos tal vez sea un poco uno de los pueblos conocidos por la historia de David y de Goliat. Aquí yo les puse que después del diluvio, entendiendo que en el diluvio se destruyó todo lo que había y lo que era conocido hasta ese entonces, y los únicos que quedaron después del diluvio fue Noé y su esposa, los 3 hijos de Noé, que es Jafet, Cam y Sem, y las esposas de estos 3 hijos, o sea, eran 8 personas. Y ellos entonces se posicionaron en distintas regiones. Jafet se fue, si podríamos decirlo, al norte, ya más hacia el lado de Europa. Sem se quedó en lo que es no solamente la media luna fértil, sino que también lo que hoy día conocemos como Arabia, ya los países árabes que están aquí abajo. Y Cam se va a lo que hoy día nosotros conocemos como África. De Noé van a nacer las naciones que hasta el día de hoy nosotros conocemos, no solamente por la historia universal, la historia bíblica, ¿ya? Y que, por ejemplo, de Jafet tuvo estos descendientes: Gomar, Magog, Madal, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. Esos fueron los hijos de Jafet. De Gomar salen los pueblos celtas y cimbros. De Magog, rusas y escitas. De Madal, medas y persas. De Javán, griegos. Tubal salen rusos. De Mesec, rusas y Tiras, tracios. De Cam, los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Put y Canaán. De Cus salen los etíopes, Misraim, egipcios, Put, los libios y Canaán, los cananeos. De Sem
tuvo hijos Elam, Asur, Arfadak, Lud, Aram. De Elam salen los elamitas, de Asur los asirios, no sirios, los asirios, Arphazad los caldeos, Lud, lidios, Aram, sirios y arameos. Y de aquí de los caldeos, ya es decir, de un hijo de Sem, nieto de Noé, Arpad, va a salir entonces después la descendencia de donde va a nacer Abraham y los patriarcas de Israel. Es decir, va a estar Abraham, Isaac y Jacob, que son considerados los patriarcas de Israel. Aquí hay un cuadro con los Sandrita, 3 hijos, ¿sí? disculpa, pero se quedó pegada la diapositiva en el término de Palestina, no ha avanzado nada más. ¿En serio? En serio. Ya, No se ve nada. reanudemos entonces. Pensé que era mi internet. Todos estamos eso. ¿Se quedó en dónde? Al término de Palestina. Más atrás, más. Ya, a ver. ¿Se quedó ahí? Más atrás. Más atrás. Más atrás todavía. ¿Esto? La siguiente a esa. Ya. La ante- no, la que Ah. viene. Hasta acá. Ahí Esa. quedamos, claro. Ya. Ahí fue la última imagen que se vio. Este fue digamos, el mapa que yo les comentaba, donde era la tierra prometida, que tanto se habla con Moisés, con Josué, ¿ya? Porque recordemos que quien queda liderando al pueblo de Israel una vez que fallece Moisés es Josué, y entonces él va a tomar toda la tierra prometida que correspondía a la región cananea, y como les decía anteriormente, esto quedó solo en un ideal, porque tristemente el pueblo de Israel, por falta de fe, no logró conquistar todo el territorio que tenía que conquistar, y la única vez que logró tener el dominio, digamos, de toda esa tierra como Dios se lo había prometido fue solamente durante 2 reinados, que fue el reinado de David, entendiendo que David terminó de conquistar lo que tanto Josué, y después de la muerte de Josué, que quedaron los jueces gobernando, y donde aparece Gedeón y aparece Débora, que van a ser los siguientes conquistadores y para tomar posesión de la tierra prometida, va a ser David, que durante todo su reinado de 40 años, donde las lecturas, digamos, que quedaron, las crónicas de su reinado, uno se va a encontrar con mucha guerra, mucha batalla, mucha pérdida de vida, pero también mucha ganancia, es porque con David se va a tener el dominio de toda la tierra prometida que Dios le había dicho y le había dado en promesa a Abraham primeramente, después a Isaac y Jacob, y después a Moisés. Y lo que va a hacer su hijo Salomón va a ser mantener esa extensión, digamos, de dominio, la cual va a terminar con el reinado de Salomón. Acá era donde yo les decía que estaba dividido por colores. Lo rojo es la zona costera, lo verde es el primer cordón montañoso, que es la Cisjordania,
el amarillo, el segundo cordón montañoso, la Transjordania, y lo que queda en medio de ambos cordones es el valle, donde está el río Jordán, arriba el lago Getsemaní, y abajo el Mar Muerto. Este sería, si nosotros lo viéramos de arriba, en 3D, sería el perfil geográfico de la tierra bíblica. Ya aquí ustedes se notan claramente los cordones montañosos y el valle que se produce. Y lo que está al final, a mano derecha, es el desierto. De ahí comienza el desierto en aquella región. Aquí están los pueblos, están marcados filisteos, por ejemplo, los amorreos, los hititas, Moab, los amonitas, arriba los heveos o egeos o jebeos, como les aparecen según las traducciones, ya están los amorreos, y aquí abajo está Edom, y aquí justamente lo que les había mencionado acerca de los diferentes pueblos que formaban esta tierra de Canaán. Nuevamente aquí hay otro mapa donde se muestran los reinos, reino de Israel, reino de Judá, reino de Edom, o sea, los diferentes reinados que se produjeron en el desarrollo, digamos, en el desarrollo de lo que es la historia bíblica. Aquí están los otros pueblos que les mencioné con anterioridad. Está el cuadro de las naciones. Aquí ustedes pueden ver la distribución de la tierra con los descendientes de Noé, Jafet, Sem y Cam, que le decía yo que Cam quedó en el lado de África. Sem quedó no solamente en lo que es la parte de la media luna fértil, sino que también toma los países árabes, y Jafet toma lo que es principalmente Europa y Occidente. Acá está el cuadro con los hijos de Jafet, los hijos de Cam, los hijos de Sem, y los pueblos a los cuales ellos dieron origen y que se distribuyeron por toda esa región, por todo el mundo. Y lo que les mencionaba, que acá estaban los hijos de Noé, Jafet el primero, Sem segundo, Cam tercero, con sus descendientes, y nos vamos a dar cuenta que a través de Sem va a nacer Abraham, y obviamente de Abraham, que va a dar origen a la nación de Israel, va a llegar entonces nuestro Señor, el Mesías, para así cumplir todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Esto es para que ustedes después los vean en el PDF, lo estudien y puedan ir conociendo un poquito más de todos los pueblos que conformaban la región cananea. Palestina ha sufrido varias divisiones a lo largo de todo el desarrollo de la historia bíblica, siendo la primera de ellas, luego de la conquista, obviamente, que se realizó por medio de Josué y después de diferentes personajes que se narran en el libro de los jueces, como les mencioné anteriormente, Gedeón y Débora siendo los más principales, es que se divide con las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Acá están puestas en el mapa la posesión de cada una de las tribus. También entre medio se nombran algunos pueblos que habitaban en aquellos lugares y que fueron sacados, ¿cierto? Y hay otros que no se pudieron sacar y siguieron viviendo, pero en las fronteras de lo que se iba a conocer como el pueblo de Israel.
Luego de esta división va a venir la división que se produce cuando muere Salomón. Salomón le deja a su hijo Roboam el reinado, pero a diferencia de su padre, que su padre fue un hombre sabio, Roboam fue un hijo necio que hizo todo lo opuesto a lo que su padre hizo, y eso provocó un levantamiento de las tribus. Entonces, Jeroboam, que era el general del ejército, a él se le van a dar 10 tribus, y que van a ser las tribus del norte, y solamente los descendientes de Salomón van a quedarse con 2 tribus, y va a ser las tribus en el sur. Entonces se produce una división donde se forma el reino del norte o el reino de Israel y el reino del sur o el reino de Judá. Por lo tanto, después del reinado de Salomón, todos los reinados que vienen posteriores a Salomón ya no nos van a hablar de la nación de Israel como tal, como una sola, unificada, sino que se va a referir reino de Israel y reino de Judá. También cuando nosotros vayamos viendo los profetas, también los profetas van a ser algunos del reinado del norte y otros del reinado del sur, y muchos de ellos van a ser contemporáneos en sí, es decir, que nos vamos a encontrar con un profeta, por poner un ejemplo, nos vamos a encontrar con Jeremías, que es el reino del sur, y va a ser paralelo, va a ser contemporáneo a otro profeta que va a estar en el reino del norte. Y la tercera, digamos, división que sufre esta región de Palestina, antes que desaparezca como lugar donde va a habitar el pueblo de Israel, va a ser la división que hace el Imperio Romano, y que van a ser 7 regiones o 7 administraciones, que son Idumea, Sumeria, Judea, Galilea, Iturea o Traconídite, Decápolis y Perea. En todas ellas van a haber gobernadores, por eso que nosotros en los evangelios nos vamos a encontrar con Pilato, por ejemplo, que era gobernador de una región, y en el cual quien gobernaba todas las regiones era Herodes el Grande en aquella época. Pero cada una de estas administraciones o estas divisiones de la tierra de Palestina se hizo con Herodes el Grande para así poder tener control de todas las regiones, y puso obviamente en cada una de estas divisiones a personas, digamos, de su confianza, que le ayudaran en la gobernación y en la dirección de lo que fue el Imperio Romano en esta zona. Teniendo así de manera general y a grandes rasgos ya una idea de lo que es la geografía netamente tal de la región de Palestina, de la media luna fértil y de la tierra de Canaán, entonces vamos a pasar ahora a la orografía. La orografía se define como el conjunto de montes de una zona, de una región y o país. En este caso vienen siendo las montañas, los cordones montañosos, ¿ya? Palestina se caracteriza porque va a estar constituida por 2 cordones montañosos, que es la Cisjordania y la Transjordania. El que tengo a mi mano a mi mano izquierda es la Cisjordania, que es donde están los montes o las montañas más altas, y el que está a mano derecha tenemos la Transjordania.
Aquí nuevamente les muestro el mapa donde se ve la montaña central, que es la Cisjordania, y al final la Transjordania. La Cisjordania, que es el cordón montañoso central que tiene esta región, nosotros nos vamos a encontrar con montañas de diferentes metros de altura. Y yo puse todas, digamos, las más principales. ¿En qué sentido? Que la lectura tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento se van a hacer mención a estos montes o a estas montañas. Ya, por ejemplo, en la región de Judea, que es una de las divisiones que va a tener la nación de Israel, sobre todo en el Nuevo Testamento, para nosotros la más conocida es el Monte de los Olivos. ¿Ya? Y el Monte de los Olivos era un monte medianamente de alto con solamente 818 metros de altura. En Monte de Samaria, por ejemplo, nos vamos a encontrar con Ebal, que tiene 940, pero también con Gelboé, que tiene 497. Y en los montes de Galilea, el más conocido para nosotros, el Monte Tabor, que tiene 588 metros de altura. Las ciudades más importantes que hay en esa región montañosa de la Cisjordania. Por ejemplo, en Galilea, que Galilea es la región norte, nos vamos a encontrar con Tiro y Sidón, con Nazaret, con Cafarnaúm, con Caná, con Tiberíades, que son conocidas para nosotros porque justamente son ciudades, lugares donde el Señor Jesucristo pasó hablando acerca del reino de Dios o desarrollando, digamos, su ministerio, y donde también preparó a sus apóstoles para que ellos continuaran, ¿cierto?, con la obra y el nacimiento de la iglesia una vez que el Señor ya no estuviese en este mundo. En la llanura tenemos estas tres ciudades: Israel, Tanak, Telel Muteselim, y en Samaria, y en la región de Samaria vamos a tener Siquem, Silo, Samaria, Betel, Beisán, que también son ciudades, digamos, conocidas principalmente por las historias o las lecturas en el Nuevo Testamento. Y aquí yo les puse algunas fotografías de lo que son aquellas regiones, aquellas ciudades, perdón, más importantes. Siguiendo también dentro de Cisjordania, nos vamos a encontrar con Jerusalén, Belén, Hebrón, Jericó, Bersabé, que están en la región de Judá. Y en la costa mediterránea nos vamos a encontrar con Cesarea, con Lod, Gat, Gaza, que son, digamos, las más conocidas. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, Jerusalén. Esto de acá es el templo que les mandó a construir Herodes a los judíos, porque tenemos que recordar que el templo que levantó Salomón fue destruido con las invasiones posteriores al imperio babilónico, y ellos se quedaron sin templo. Entonces, una manera de congraciarse Herodes el Grande con la nación de Israel, y así ellos se sometieran a su dominio, fue levantarles el templo acá en Jerusalén. Dentro de lo que es la Transjordania, que aquí es donde yo les marqué más o menos, ese es geográficamente donde se desarrolla este cordón montañoso de la Transjordania. Tenemos montes principales como el monte Galaad, montes de Moab,
ya también conocido como el monte Nebo. El monte de Moab es conocido en el Antiguo Testamento porque fue desde ese monte donde Moisés contempló la tierra prometida a la cual él no pudo entrar. Él cometió una desobediencia cuando el Señor le dice a Moisés que golpee la peña para que brote agua. Y Moisés no solo la golpea, sino que él también descarga su enojo hacia la peña, y al no cumplir cabalmente con lo que el Señor le había dicho que hiciera, entonces el Señor le dice que él no va a poder entrar, pero sí le va a permitir que la contemple a lo lejos. Y también va a ser en este monte donde va a ser enterrado Moisés cuando muere. Las ciudades más importantes en Transjordania es Astarot, Gadara, Galaad, que también son mencionadas en las lecturas o en los escritos de los evangelios. Y aquí yo les puse con flechas, digamos, los montes más conocidos por nosotros, porque obviamente los leemos en los evangelios, que son el Monte Hermón y el Monte Carmelo, que estos son del Antiguo Testamento principalmente, Tabor, Ebal, ya Monte de los Olivos, ya Monte Nebo. Eso es a grandes rasgos, digamos, con lo que tiene que ver con los cordones montañosos. Pasamos entonces a ver ahora lo que es la hidrografía y el clima de la región. Nuevamente con mapa, aquí están los cauces de agua, los ríos que contiene esta región. Palestina en sí es una región bastante pobre de agua, pese a que tiene el río Jordán que recorre prácticamente toda la tierra. Tenemos que recordar de que estos ríos solamente tienen agua, una buena cantidad de agua, durante lo que conocemos nosotros como las fechas, digamos, de lluvia, es decir, las estaciones lluviosas que tiene el clima de Palestina, hace que estos cauces se expandan y pueda haber bastante agua, pero fuera de las zonas o de los tiempos de lluvia, lo que tiene mucho esta región simplemente es sequía. Por lo tanto, la cantidad de producción de frutos, de alimento, era bastante escaso tanto en lo que es el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y a partir de 1948, cuando ya Israel va a tener esta región que va a ser conocida a nivel mundial como el país de Israel, es que ellos, justamente por la hidrografía, por la escasez de aguas que ellos tienen, es que desarrollaron lo que se conocen como los sembradíos por terraza, que también vienen aquellas prácticas desde el Imperio Babilónico. Y una de las cosas más grandes, digamos, que ha desarrollado Israel justamente en la lucha con la escasez de agua que ellos tienen, es que ellos idearon un sistema de a través del viento, del aire, transformarlo en agua. Ya pasa por un proceso el aire, entra por unos tubos, hay una decantación, porque ustedes saben que el aire es húmedo, el aire de por sí lleva agua, porque es aire,
tiene componentes que destilan, entonces es el aire que pasa a través de unos tubos donde hay unos sistemas de decantación. Ellos han logrado desarrollar incluso de tener entre 20 litros diarios para un hogar ya de agua, y en el caso de lo que es la agricultura, y obviamente con un aparato mucho más complejo, llegar a sacar 200 litros de agua por día. Y esto justamente se debe a su escasez de agua que ellos tienen, ¿ya? El río Jordán nace de 3 montes, es decir, de que hay 3 pequeñas montañas que van a ser las que van a dar origen a este río que baña prácticamente de norte a sur la tierra de Palestina, y que hoy día esos montes están uno en el Líbano, otro en Israel y otro en Siria. Entonces estas 3 fuentes van a confluir y van a formar un lago pequeño de hule, que está aquí arriba, antes del Getsemaní, del lago de Getsemaní, y que lo va a mencionar Flavio Josefo. Flavio Josefo es un judío contemporáneo al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Él es un gran historiador judío, y pese a que él no, obviamente por ser judío, no creyó que el Señor Jesucristo fuese el Mesías prometido a la nación de Israel, pero aún así él deja constancia como historiador de la vida de Jesucristo, de sus milagros, de su enseñanza, de su vida, y cómo se extendió después el cristianismo con los discípulos. Por lo tanto, es una de las fuentes confiables y en las cuales también se ha afirmado o se ha apoyado lo que nosotros conocemos como la historia de la Iglesia. Siendo, como les digo, Flavio Josefo un judío, podríamos llamarlo ateo porque no cree en el Señor como Mesías, y también apoyándose en el historiador Eusebio de Cesarea, que también es judío, pero cristiano, un judío converso al cristianismo, que es el primero que desarrolla una historia de la Iglesia como tal, como la conocemos. Entonces, tanto con Eusebio de Cesarea y Flavio Josefo, es que nuestra Iglesia va a ir desarrollando lo que es o va a ir, digamos, apoyándose y respaldándose en lo que nosotros conocemos como la historia de la Iglesia. Si en alguna oportunidad tienen tiempo, tienen la posibilidad de leer los libros de Flavio Josefo, léanlo porque son extremadamente buenos. Son crudos, sí, porque él como historiador cuenta las cosas al pan pan, vino vino, como decimos los chilenos, pero muy muy importante también para poder comprender sobre todo la influencia del Imperio Romano, el desarrollo del Imperio Romano y digamos la contraposición del pueblo de Israel con los caudillos, como en el caso de Barrabás, por ejemplo, y otros que se levantaron para poder romper el yugo del Imperio Romano sobre la nación de Israel. Tenemos 2 vertientes que bañan la totalidad del territorio de Palestina, y una vertiente viene del Mediterráneo y la otra vertiente viene directamente del Jordán. Entonces, nuevamente con los mapas, yo aquí les coloqué algunas vertientes con las cuales este país o esta región, conocida como Palestina, hoy día como Israel,
que es la que va a sostener la nación como tal, porque ustedes saben de que con agua se puede vivir, se puede sembrar, se puede tener animales. El cauce del Jordán, que es el río principal, desde el Hermón, dice, hasta el lago de Galilea, tiene más o menos unos 320 metros de longitud. Y hoy día pasa por Siria y pasa por Israel y también por parte de Palestina. Acá más grande está lo que es el mar de Galilea. Aquí vemos ciudades, ¿cierto?, que son mencionadas en los evangelios como Corazín, Cafarnaúm, ya Tiberíades, la Baja Galilea. Y digamos, de aquí podríamos decir que es uno de las concentraciones de agua después más grande que tiene lo que es Palestina, porque abajo al sur está el Mar Muerto, pero sabemos que el Mar Muerto lleva ese nombre porque con la cantidad de sal que tiene es incapaz de producir vida y obviamente con esa agua no se puede regar, no se puede beber y no se puede tampoco tener ganado con esas aguas, por lo tanto las aguas del Mar Muerto, aunque no sirven. En cuanto al clima, en los mapas que voy a mostrar con los climas nos vamos a encontrar con estas demarcaciones de colores y que nos va a permitir ubicar las regiones y entender un poquito lo que es el clima. El clima de Palestina, dice, está determinado por el Mediterráneo, pero también por el desierto que se produce después del cordón de la Transjordania. El clima de la zona costera, entendemos que por la humedad del mar, hace también de que esta zona, al tener una temperatura que sea promedio, o sea, que no es muy baja en el invierno y tampoco es tan alta en el verano, permite sí que se produzca un desarrollo de lo que es el vergel, entendiendo el vergel que son árboles, ciertas plantas, ciertos alimentos, digamos, de la agricultura, siendo de que Israel no tiene muchos alimentos, digamos, que pueda generar en cuanto a su agricultura, y por ende están también restringidos en cuanto al desarrollo del ganado, pero aún así no es una región o no es una zona donde no se pueda cultivar o no se puedan criar animales. El clima de la zona norte también penetra al resto, digamos, de esta zona y permite que sobre todo en el lado norte se desarrollen bosques. Ya por eso que acá nosotros nos vamos a encontrar con zonas más boscosas y en la medida que vamos avanzando al sur, esos bosques van a ir desapareciendo. Y ojo, a lo que me refiero bosque no es como nosotros conocemos en el sur. Ya como chilenos nosotros tenemos hartos bosques en el sur y en varias regiones cantidad de bosques, pero allá los bosques simplemente no tienen la variedad, digamos, de árboles como tenemos nosotros. Generalmente son árboles que son propios, digamos, de una región con las características por el clima y la característica del agua. No es mucha la variedad que ellos tienen. El clima de las montañas, de lo que es la Cisjordania en la región de Samaria, o de Samaria,
está, dice, también influenciada por los vientos del mar, y estas regiones son un poquito pobres en vegetación. ¿Ya? Generalmente aquí se cultiva vid y el olivo, que son como un poquito más resistentes al clima que se produce por los vientos costeros. También vamos a tener una parte de desierto, ya que se produce en esta zona, que obviamente va a rodear a lo que es el Mar Muerto. Y aquí se produce un desierto conocido como Ciro Arábigo, y en el cual, debido a una fuerte presión atmosférica, entonces la presión atmosférica más la zona desértica, y sabiendo que del Mar Muerto no se puede aprovechar sus aguas para un regadío, entonces esta zona es bastante pobre en lo que es cultivo, en lo que es producción también de animales. La producción ganadera, como le llamamos nosotros. ¿Ya? Acá nosotros vamos a tener entonces el clima de lo que es la cuenca misma del Jordán. Y obviamente vamos a entender que al estar en un valle y donde hay agua, por lo menos constante durante el año, no con grandes afluentes como nosotros tenemos en el sur, pero sí igual va a permitir en parte el desarrollo de la agricultura y de la ganadería. Y aquí es donde se concentra todo el verdor, digamos, que tiene esta región de Palestina. La vamos a encontrar nosotros entonces colindante a lo que es el río Jordán en sí mismo. Lo que es el clima en Galilea, que es esta zona norte, acá el clima es suave, también es un poco verde el paisaje, debido al flujo de los vientos que provienen del mar Mediterráneo. Entonces aquí nosotros no vamos a ver lo que vimos aquí en el sur, que aquí había un poco de desierto acá abajo en el sur, sino que aquí nosotros vamos a ver un poquito más de vergel, de producción, digamos, de vegetación. Y acá lo que está con naranja, aquí abajo, es lo que se conoce como el Negev. Y por su situación geográfica y debido a los vientos húmedos, esto no aporta en nada a lo que es la vegetación y la ganadería, porque esto principalmente es un desierto. Y es aquí en este desierto donde hoy día Israel, con la tecnología que ellos han desarrollado, han podido producir alimentación, ya cultivo, y también aumentar la ganadería. El clima de la Transjordania, que es el último cordón montañoso antes del desierto que viene aquí a mano derecha de la pantalla, es una gran meseta que es semidesértico. Por lo tanto, el desarrollo aquí de la vegetación va a ser mucho menor que lo que es aquí mismo en la Cisjordania, y principalmente en lo que es el afluente del Jordán. Nosotros no estudiamos la geografía bíblica por una simple curiosidad, sino que lo hacemos con la convicción de que ésta influyó de manera decisiva en los distintos acontecimientos que nos narra la Biblia. Respecto a la hidrografía, el país de la Biblia es escaso en cuencas hidrográficas. Muchos ríos que aparecen en el mapa solo tienen agua en la estación de lluvias, como yo le había mencionado anteriormente. Y respecto al clima, es importante tener en cuenta que el país de la Biblia está en medio de dos vientos, uno los del Mediterráneo y otro los del desierto, que comienzan a partir del cordón de la Transjordania. Entonces, esto incide profundamente
en que el comportamiento climático configura el paisaje de tal manera que realmente no sea propicio, digamos, para un gran desarrollo, tanto de lo que es la parte de la agricultura, ni la parte vinícola, como en la parte de ganadería. Y esto sería entonces lo que nosotros nos toca ver referente a la geografía bíblica.